Si StreamWriter ha sido capaz de escribir contenido dentro de un archivo, StreamReader va a ser capaz de leer contenido de ese o de cualquier archivo que esté en un formato de texto plano. Dentro del disco duro C, dentro de la carpeta Archivos, tengo un archivo llamado prueba.txt que está en este formato de texto plano, y si hago doble clic en este archivo comprobaré cómo al abrirlo tengo 5 líneas de texto con varios nombres. En este caso lo que quiero hacer es un programa que sea capaz de leer la primera línea de contenido de este archivo de texto. Por eso, en este proyecto, llamado StreamReader, lo que voy a empezar haciendo es importar system.io, que es el que me va a permitir escribir y, en este caso, leer contenido de archivos en el sistema de archivos de Windows. Ya he importado system.io dentro del bucle principal, dentro de submain. Lo que voy a hacer es crear una variable llamada leer que voy a definir como un StreamReader. Recordamos que mientras StreamWriter es capaz de escribir, StreamReader va a ser capaz de leer. Y digo a continuación que leer realmente se va a convertir en una nueva instancia de un objeto StreamReader que ha aportado la librería system.io, donde como parámetro de esta instancia del objeto tengo que especificar el objeto que voy a leer del disco duro. Recordamos que estaba en el disco duro C, en la carpeta Archivos, en prueba.txt. Si leer hace referencia al archivo, voy a crear ahora otra variable que se va a llamar línea, que va a ser capaz de leer una línea de ese archivo. Voy a definir línea como una string, una cadena. Y ahora digo que línea es igual a leer, que es el archivo, punto, voy a usar un método, porque recordamos que leer ya no es solo una variable, sino que es una instancia del objeto StreamReader. Si es una instancia de ese objeto, evidentemente ha heredado todos sus métodos. Puedo comprobar cómo al poner leer punto voy a hacer referencia a cualquiera de sus métodos, y en este caso voy a usar el método readLine. readLine, que lo que hace es leer una línea. readLine, sin parámetros, pongo dos paréntesis, abierto y cerrado, sin parámetros en el interior. Y ahora, por último, lo que voy a hacer es especificar en un console.writeLine la primera línea del archivo es dos puntos y encadeno con un signo más o con un ampersand con línea. Línea que evidentemente es esta variable en la que he almacenado el método readLine dentro de la instancia leer. Y ya sabemos que para detener la ejecución del programa y dejar que el usuario pueda leer lo que pone en la consola del sistema, voy a poner console.readLine. Haciendo esto, si ahora ejecuto el programa, comprobaré cómo el programa es capaz de leer la primera línea del archivo es José Vicente, porque efectivamente la primera línea de ese archivo es José Vicente. Si la primera línea del archivo fuera Julieta, que hará guardar el archivo y ejecutará de nuevo el programa, comprobaría cómo la primera línea del archivo es Julieta. Lo que estamos haciendo en cualquier caso es leer la primera línea, contenga lo que contenga la primera línea del archivo al que hemos apuntado al definir la nueva instancia del StreamReader.